Entonces, lo primero para tranquilizar a los padres y a las madres es que las áreas son las mismas. Los nichos de conocimiento, los sitios de conocimiento son los mismos. Historia, geografía, a lo tradicional o no, o es abordado desde otra perspectiva. Las áreas son las mismas, pero los materiales que tenemos, los materiales son muy especiales porque tiene siempre el aislamiento de una habilidad específica. Por ejemplo, de doblar, tenemos esta actividad. Y cuando el niño muestra que necesita esta actividad, hacemos esto. Pero está en la área de vida práctica, que es como aprender a doblar. Sí, es uno de los objetivos de la actividad de doblar, es doblar. Pero el objetivo general de todas las actividades Montessori es fomentar la concentración y el autodesarrollo. Entonces, todo lo que tenemos, el objetivo principal es este. Independe del área. Estamos siempre buscando esto, que el niño esté mirando dentro de sí y se automotivando, autoeducando. Flexiqueando, risas y aprendizaje van llegando en familia, todos juntos, construyendo sueños, paso a paso. Flexiqueando, con Clara y Sergio vamos avanzando. Flexicrianza, ideas útiles para estar mejor en familia, sí, mejorando. Camino al circo. Muy bien. Mientras arranquemos riéndonos. Perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando y a la hora que nos están escuchando. Hoy tenemos un programa súper especial, pero antes hacemos la introducción. Estamos en Flexicriando. Yo soy Sergio Montoya, co-creador de Flexicrianza, que es Flexicriando, hace parte del ecosistema de Flexicrianza junto con la psicóloga Clara Ospina, que no está aquí, pero está allí. Ustedes no la ven y que además la van a escuchar en off porque este episodio, que creo que va a tener una segunda parte, es tan importante, es tan interesante que la vamos a tener allí. Ahí en Colombia se dice meter la cucharada. Es como meterme donde no me están llamando, pero a ella sí la estamos llamando a esta conversación. Vale. Recuerden suscribirse, darle like, recuerden compartir, debatir desde el respeto, hacer las preguntas. Queremos que esto sea lo más participativo posible y hoy, justo con el tema que hoy vamos a tener, pues sí que son importantes estos tres hashtags o estas tres categorías que habitualmente solemos manejar, de crianza flexible, de crianza participativa y de crianza divertida. Les recuerdo además que tienen un enlace para el grupo de participación en WhatsApp y que este podcast lo pueden escuchar para que sepan que van a ser a lo mejor famosas. En casi todas las plataformas de podcast. En casi todas aparece el episodio tarde o temprano. En Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Podimo, etcétera, en muchas partes. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulos, hoy tenemos un temazo, súper programa. Habitualmente yo me pongo hasta la nariz, esto tiene que ser divertido. Y antes de presentarlas a ellas, una de las razones y lo que hemos hablado durante muchos episodios en Flexicrianza es que hoy en día existen diversas metodologías, diversos métodos, diversas formas de acercarse al tema de la crianza. Hay unas que están más en la ola, en la cresta de la ola, más en boga o de fama, como la crianza respetuosa, la disciplina positiva, la crianza consciente. Y dentro de todo este mundo de posibilidades de crianza, que son, entre comillas, crianzas alternativas, ya luego lo vamos a ir aclarando, pues hay uno que es, yo diría que es como la mamá o el papá del método, ¿no? Es como el método desde donde se fundamentan muchos de estos aprendizajes que luego otras metodologías han ido adaptando, que es el método Montessori. Y hoy, y de entrada, muchísimas gracias, ya las vamos a presentar. Tenemos dos personas especialistas en el método Montessori que nos han venido a hablar directamente desde la fuente, para que no sea una opinión nuestra, para que no sea algo que leímos y comentamos, sino de personas que trabajan día a día con niñas y niños en el método Montessori.
Y por eso, primero, estamos encantadísimos. Muchísimas gracias de estar en FlexiCriando. FlexiCriando, como en acción, es el podcast de FlexiCrianza, que es como el concepto de la crianza flexible. Así que, bienvenidas. Muchísimas gracias. Me gustaría que ustedes mismas se presentaran. Lo primero, quiénes son, en dónde trabajan y por qué terminaron en el método Montessori. ¿El comienzo? Mi nombre es Isis. Isis, como la diosa Isis. ¿No? Como la diosa, Yo creo que ese chiste lo han hecho 200 veces, pero es que es inevitable. Pero tocaba. Claro, es imposible que alguien se llame Isis y no decir, como la diosa Isis. Eso es como la diosa. Bueno, soy Isis, soy de España, soy de Zaragoza y trabajo dentro del método Montessori desde hace relativamente poquito. Llegué al mundo educativo cuando terminé la universidad. Yo hice traducción e interpretación, nada que ver, pero siempre me llamaba el mundo de la educación. Me marché a Francia, estuve trabajando como auxiliar de conversación y ahí dije, se despertó algo en mí y dije, tengo que tirar por el mundo de la educación, pero ¿hacia dónde voy? ¿No? Lo que estoy viendo ahora como auxiliar de conversación en el instituto se asemeja a lo que yo he recibido, es lo que yo quiero. Poco a poco, a través de lecturas, descubrí el método Montessori, vi cómo funcionaba y dije, eso es lo que quiero. Vale. Y ya, poquito a poco, he llegado hasta donde estoy. ¿Tú descubriste el método Montessori o el método Montessori te descubrió a ti? El método Montessori me descubrió a mí. Okay. Sí, ya estaba por ahí. Porque en ti estaba un poco la inconformidad de la otra forma, ¿no? Sí. Muy bien. Y Yo soy Marilia, soy de Brasil y estudié... Brasilera, tenemos una brasilera. ¿De qué parte de Brasil? São Paulo. De Sao Paulo. Sí. Fantástico. Muy bien. Y estudié pedagogía, pero cuando empecé a trabajar con el método tradicional no me gustó. Entonces busqué otras alternativas y cuando vi Montessori, ¿cómo es esto? No hay otro. Okay. ¿Y llevas en España cuánto o dónde estás tú? En España 3 años. 3 años. ¿Y llegaste desde Brasil? No, No. vino de Ámsterdam. Ok. Sí. Bueno. Trabajé ahí también con Montessori, con niños y niñas. Ok. Muy internacionales. Sí. Fantástico. De nuevo, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo. Ya nuestra intención siempre es aportar, y de hecho es uno de nuestros eslóganes, ideas útiles para estar mejor en familia. Y desde hace mucho tiempo ya no hablamos tanto de educar hijas e hijos como convertir el espacio familiar en un espacio de aprendizaje conjunto donde todos nos enseñamos y aprendemos. Porque creo que solo a través de que el papá y la mamá se pongan en una actitud humilde, posiblemente entre comillas, de yo también tengo que aprender, yo también tengo que transformar, es que también soy capaz de generar procesos de aprendizaje más cercanos o más empáticos con las hijas y los hijos. Vale, pues arranquemos. Muchas personas conocen muchas cosas del método Montessori, pero vamos a asumir que muchas de las personas que nos van a escuchar o nos van a ver, pues no conocen el método Montessori. Como es mucho de lo que hay que hablar, pues una pequeña introducción de qué es el método Montessori, en qué consiste y que nos hagan un pequeño panorama de qué estamos hablando. Cuando quieran y como quieran. Están en su casa. Si quieres, empiezo yo un poquito explicando. El método Montessori surge a través de la doctora María Montessori. Ella fue la fundadora de su propio método. Que estuvo pensando, ¿cómo le pongo yo a este método? Sí. O sea, ¿qué nombre le pongo? Bueno, Montessori. Mi propio nombre, así. Pero el nombre original es el método científico. Sí, después. Importante. O sea, método Montessori se ha ido conociendo más porque la gente dijo, este es el método de María Montessori. Okay. Sí. Cómo se va cortando. Muy bien. Y bueno, lo desarrolló a principios del siglo XX y fue a lo largo de toda su vida, hasta mitad del siglo XX. Y básicamente es un método que se centra en la autonomía del niño, darle la libre elección y el aprendizaje a través de la experiencia. Okay. Y yo pienso que la gran diferencia de este método para nosotros es que
es la primera vez que el adulto se pone a observar al niño y ver qué necesita el niño de verdad y no le impone cosas que piensas que necesitan. Sí, yo antes me gustaría, no sé, exaltar la figura de María Montessori, primero porque en 1800 y algo, que cuando ella nació y que luego pudo haber sido una de las poquitas mujeres que pudo estudiar medicina y hacer una carrera, y que luego se arriesgara a través del método científico a hablar de la crianza desde perspectivas científicas. Eso para la época nos parece que hay que tenerlo en cuenta como un valor tremendo, o sea, como la figura de ella en particular. Justo lo que tú estabas diciendo, cómo entender que el niño y la niña no son como sujetos a los que hay que hacer cosas, sino que son sujetos activos que tienen ideas y posibilidades de autoconstrucción y de transformación, ¿no? Vale. Sí, ella habla también de como un guía interno que los niños y las niñas tienen. Y esto lo siguen si nos ponemos, si damos el tiempo y nos ponemos a distancia, vemos que saben lo que tienen que hacer. Claro, y lo otro que quería resaltar es que entiendo que parte del aporte que hace María Montessori es ser una alternativa al método tradicional, donde efectivamente hay es como una educación muy militar. Hay un señor que dice que hay que hacer, está basado en la obediencia. Usted tiene que hacer esto en estos tiempos y me tiene que responder a mí, y eso tendrá una consecuencia que serán unas notas, unas calificaciones, unas determinadas recompensas, pero no están enfocados en el mundo interno del niño, y eso hace que haya como todo este debate que posiblemente sea el más complejo de todos, porque muchas personas que intentan aplicar el método Montessori se meten en un problema con sus familias, porque es como, ¿usted qué está haciendo con el niño? ¿Sabes? O sea, que obedezca, que haga las cosas y que sigan el método tradicional. Vale, ¿cuáles son los beneficios de educar con el método Montessori? Ahorita vamos a explicar un poco más en qué consiste cada escenario en el que se mueve el método. ¿Cuáles son los beneficios en la educación temprana? Ustedes tiran la pelota ahí. Sí, los beneficios principales es el desarrollo de la independencia, la autodisciplina, fomentar la curiosidad, el amor también al aprendizaje, porque sale del niño, es una motivación interna del niño. O sea, perdón que te estoy interrumpiendo, porque uno de los problemas que tenemos en la educación tradicional es que los niños y las niñas tarde o temprano terminan aburriéndose de esto que están haciendo. Es como que al final esto es una carga. Y vemos escenas por las redes sociales o escenas que conocemos de niños llorando porque tienen que hacer la tarea. Sí. ¿Sabes? Cuando tú hablas de amor por la actividad, ¿es como un amor que se va generando espontáneamente o cómo se desarrolla ese amor por las actividades? Porque es esto, como ellos saben lo que necesitan para desarrollarse. Si nosotros nos ponemos a distancia y observamos, ofrecemos lo que necesitan. Entonces, un ejemplo, un niño que está tirando cosas todo el rato, necesitas tirar, damos la pelota, ponemos la basket, la canastra, y ahí sí está desarrollando un movimiento que necesita. Pero si decimos, no, ahora vamos a tirar pelotas y no está en este momento, no es para él, no para ella. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, me viene a la mente un ejemplo esta semana. Normalmente, nosotras en el ambiente tenemos que hacer una programación, ¿no? Saber también qué actividades y presentaciones ofrecemos a los niños, pero a veces es el propio niño el que te va indicando lo que necesita. Y estas semanas he visto en un caso concreto de una niña que tenía la necesidad de doblar. Y por ejemplo, yo como adulto se la intenté dar meses atrás y no vi ninguna respuesta en la niña. Y sin embargo ahora de forma espontánea y natural ha surgido esa necesidad en la niña y es como, ¿qué es lo que me está diciendo? Que necesita aprender esos movimientos, hay un interés en ella, dáselo, ahora es el momento. Y eso es... Yo creo que hay también como un cierto misterio en el ambiente de qué es el método Montessori, o sea, ¿qué es lo que sucede? Porque incluso muchas personas hablan de que es
maravilloso, milagroso, que logra esta independencia fantástica de niñas y niños. ¿Qué hay en el aula? O sea, ¿cuál es el ambiente? ¿Cómo se organiza un ambiente o un aula Montessori que facilite justamente como todos estos movimientos internos de niñas y niños? ¿Cómo se organiza? Cuando yo entro a una aula Montessori, ¿qué veo? Sí, nosotros dividimos el ambiente en áreas y tenemos áreas muy específicas y dentro de estas áreas hay como subáreas. La área de vida práctica, la área sensorial, matemática, lenguaje y también tenemos arte, historia, geografía que están ligadas al lenguaje. Y si tú quieres podemos hacer cada Bueno, un poquito dentro de las extensiones del lenguaje tendríamos historia, biología, arte. Entonces, lo primero para tranquilizar a los padres y a las madres es que las áreas son las mismas. Los nichos de conocimiento, los sitios de conocimiento son los mismos. Historia, geografía, a lo tradicional o no, o es abordado desde otra perspectiva. Las áreas son las mismas, pero los materiales que tenemos, los materiales son muy especiales porque tiene siempre el aislamiento de una habilidad específica. Por ejemplo, de doblar, tenemos esta actividad. Y cuando el niño muestra que necesita esta actividad, hacemos esta. Pero está en la área de vida práctica, que es como aprender a doblar. Sí, este es uno de los objetivos de la actividad de doblar, es doblar. Pero el objetivo general de todas las actividades Montessori es fomentar la concentración y el autodesarrollo. Entonces, todo lo que tenemos, el objetivo principal es este. Independe del área. Estamos siempre buscando esto, que el niño esté mirando dentro de sí y se automotivando, autoeducando. Ok. Me voy a meter un poco con ustedes. O sea, el día vuestro, ustedes no son profesoras. Guías. Guías, importante. O maestras, aunque en algunos sitios sé que en Latinoamérica se usa el término maestra, así esté aplicando el método Montessori, pero digamos que el término más técnico es los adultos que acompañan a los niños en las aulas son guías, ¿vale? Y su función principal es observar y guiar en un momento determinado y acompañar, exactamente. Sí. Pero cuando les decía que me metía con ustedes es cómo es un día cuando llegan. Ustedes están al principio recibiendo a los niños y a las niñas, ellos salen despavoridos por toda la sala a coger sus actividades, o sea, ¿cuál es como el momento a momento de una jornada más o menos estándar de un día Montessori? Yo creo que la rutina un poco, la forma de empezar depende de cada ambiente y del estilo que está llevando, o sea, y de la persona, perdón, que está llevando el ambiente, ¿no? Pero yo creo que en lo que compartimos y estamos todos de acuerdo es que cuando entra el niño al ambiente tiene que ser consciente de a dónde he venido, cuál es mi objetivo al entrar aquí. O sea, no puedes dejar que los niños entren como saltando, gritando, sino que los llevas a una cierta calma. Okay. O sea, ¿y cómo se consigue eso? Pues el momento en el que recibes al niño, en el que entra a la puerta y se quita sus zapatos, ya estás modelando la voz. Hablando bajito para que el niño sea consciente de, vale, así es como se habla, qué es lo que se espera de mí también cuando entro aquí, cuando entro al ambiente, qué necesito, o sea, necesito caminar, porque en el ambiente caminamos, entonces ya estás como frenando el cuerpo del exceso de energía. Del exceso de energía, exacto. Y entonces un poco pues la rutina es, y entro vengo de la calle, lo primero me lavo las manos, veo cómo está el ambiente, les puedes pedir, oye, ¿me ayudas a bajar las sillas? Vamos a ir preparando el ambiente para que el resto vaya llegando, y luego ya les vas encaminando hacia el trabajo. O sea, buscas que los niños se vayan enganchando poquito a poco en actividades. Vale, lo de los zapatos, que parece una cosa ahí de paso, es importante, o sea, que entren descalzos. Cambian el Okay. zapato, sí, el zapato de dentro, el zapato de fuera. Ah, ok. Y todo esto porque, como yo había dicho. Aquí tenemos a la brasileña peleándose con el castellano. No pasa nada, estás en familia. Nosotros tenemos estas áreas en
las clases y el área de vida práctica, por ejemplo, tenemos cristales, tenemos agua, tenemos tijeras, agujas y todas esas cosas están ahí para ser usadas, pero son peligrosas. Entonces tenemos que modelar el cuidado en el ambiente, ¿no? Vale, entonces tenemos, los niños entran, les calmamos un poco la energía, les pedimos que nos ayuden como organizando el ambiente para el resto de la... Ahí vamos todavía. Yo entiendo que en el método Montessori no es siéntense que les voy a hablar a todos, No. como en la educación tradicional, sino que empiezo a distribuirlos o ellos se distribuyen a partir de sus actividades o cómo se gestiona ese momento de hacia dónde se tienen que dirigir. Depende Del niño, Sí, sí. exacto. Habrá niños que directamente ya sepan, entro y digo, vale, pues esto es lo que quiero empezar a hacer. Hay otros niños que van a venir y te van a preguntar, ¿me puedes ayudar a buscar un trabajo? No sé qué trabajo escoger. Entonces lo acompañas. Bien, entonces tenemos a los niños, entran y organizan. No se les dice, no hay una gran instrucción como saquen sus papeles, saquen sus cuadernos, hoy vamos en el libro de texto en la página 75. Haces cara como de que es ese horror. O sea, la educación tradicional es como ¡guau! El horror. Vale. Entonces, voy a poner el caso, por ejemplo, Pablo, que es mi hijo, vamos a suponer que está en un ambiente Montessori. Él llega y puede traer temas pendientes del día anterior, por ejemplo, que quiere continuar al día siguiente, o él es el que dice, hoy quiero trabajar, no sé, geografía o ciencias o actividades cotidianas. ¿Él es el que inicia la actividad en la mañana? Sí, como guías también tenemos el planeamiento, claro, Okay. porque sabemos más o menos dónde queremos llegar con el niño y sus capacidades, pero escuchamos mucho a ellos primero. Entonces, esto pasa mucho. Vale. Quiero hacer esto. Nosotros hemos debatido aquí, por ahí está Clara para que me desmienta, porque creemos que uno de los errores que cometemos en la educación de hijas e hijos es el adultocentrismo, y es centrarlo todo en el mundo del adulto como si fuésemos una maravilla, cosa que deja mucho que desear. Ese mero hecho de confiar en que él va a escoger una actividad en la cual se va a motivar para hacerla, ya hace una gran diferencia, porque es confiar en el criterio del niño, no es minusvalorar o quitarle mérito a esa decisión pequeña que está tomando sobre hoy quiero hacer esto. Entonces, me parece eso muy, muy valioso y muy potente. ¿Cuánto tiempo dedican a esa actividad? ¿Cómo se maneja el tiempo dentro de un aula o dentro de un ambiente Montessori? Porque claro, cada uno va haciendo sus cosas. Entiendo que en la medida en que acaben una pueden ir cambiando a otras si se están aburriendo, desmotivando, pero ¿cómo se manejan los tiempos, los descansos? ¿Hay algún momento de compartir juntos que no sé hasta dónde es importante ese momento de comunidad también, en que ellos se sientan que comparten ciertos elementos? O sea, síganme desgranando cómo es un día Montessori. Hagámosle un retrato a la gente. Yo empezaría diciendo, por ejemplo, los ciclos de trabajo. De los 3 a los 6 años son 3 horas de ciclo de trabajo, entonces son ininterrumpidos. Al final de la mañana se puede hacer un círculo con los niños y ya es más grupal y se pueden tratar temas, pues, qué es lo que va a suceder en la semana, qué día es hoy, se puede cantar con ellos, se pueden hacer también pequeñas presentaciones, ¿no? de gracia y cortesía en ese momento, o observar pequeños detalles que ves en el ambiente y lo quieres comentar con ellos. También puede ser un momento para decir, bueno, pues os he visto observar os he visto trabajar con esto, quieres compartir cómo te has sentido. También das la oportunidad y la voz a los niños de, bueno, pues hay un niño que ha empezado a trabajar con los sonidos o con las letras, ha elaborado un librito, nos lo quiere compartir. Entonces se dan espacios y hay que saber también escogerlos. También a lo largo de la mañana, dentro de ese ciclo de trabajo, se puede trabajar en pequeños grupos, ¿no? También hay que tener en cuenta que la concentración sube y baja de los niños, que hay periodos en los que notas que está más en calma porque los niños están en un pico de concentración y luego baja. Entonces, en esa bajada, pues entre la guía y el asistente, que son las personas que trabajan dentro del ambiente, se pueden coordinar y decir, vale, pues me voy a llevar un pequeño grupito de niños de 3, 4 y voy a hacer una presentación
pues contar una historia, un suceso, dar vocabulario del ambiente. Y también puede ser el momento, ¿no?, de que los niños pues empiecen a tomar su snack. Se puede ir un poco... Este snack que está en este momento del comer es comunitario también, más o menos, o sea, porque obviamente se hace al mismo tiempo. ¿O no? O también dentro de la libertad que se le da a cada uno come cuando quiera. Sí, sí. ¿Ah, sí? Esa es parte de la metodología también, que ellos comparten, pero cuando quieren, sí, como cuando tengo hambre, no cuando la profe me dije, ahora come o no. Okay. Sí, entonces sí, se sientan juntos tal vez dos o tres. Sí. Y ahí también pueden tener una conversación y sí, compartir el momento, ¿no?, del snack. Ok. ¿Ustedes terminan el día estresadas, cansadas o no? Cansadas. Vale, porque hay muchos niños a quien observar y muchos estar como disponible para muchas necesidades diferentes. Mentalmente y físicamente muy Intenso. Eso es. Da la sensación, tú lo acabas de decir, Isis, de que la concentración sube y baja, es propio de los seres humanos y como en ciclos, ¿no? Y de las guías. Y eso me lleva al tema de las emociones. O sea, los niños, hay unos que son más calladitos, otros que son muy gritones, otros que son energía viva, o sea, que son como volcanes que están ahí. ¿Cómo se regula eso en el área? ¿Ustedes lo regulan o permiten que el grupo de alguna manera se autorregule o la misma metodología va permitiendo que el niño se autorregule y se dé cuenta que a lo mejor está excediendo en su comportamiento o en su manifestación de emociones? ¿Cómo se maneja este tema de el griterío o la calma? Porque da la sensación de que con todo esto de libertad, de independencia, de centrarnos en la necesidad del niño, de respetar su autonomía, pues como que todo es muy ideal, como que que es una aula calladita. No. O sea, ¿cómo se manejan todas estas fluctuaciones? Ideal, claro. Sí, estamos aplicando y los niños y las niñas están ahí acostumbrados, ya saben lo que hacer, pero siempre tenemos niños veniendo y saliendo. Entonces pasa a veces, sí. Claro. Exacto, sí, como que, de hecho, no sé si tú lo has oído alguna vez, como que tenemos el ideal en la cabeza de que las aulas Montessori tienen que ser espacios en completo como un convento, como un convento en calma, y en realidad no, es muy dinámico. Es dinámico siempre y cuando no la voz, ¿no?, también no interfiera en la concentración y en el trabajo de los demás. O sea, intentas moderar a los niños y mostrarles, bueno, pues hablamos bajito, explicarles constantemente el por qué, hay un por qué y un para qué. Y luego también tenemos que lidiar, ¿no?, día a día con... Y es la vida, ¿no? Y es la vida. Gritamos cuando vamos al estadio y nuestro team está ahí jugando, gritamos, claro. Pero en el cole un poco menos. Y también observamos, si están gritando, ¿por qué? ¿Necesitan gritar? Vale, al patio. Vamos al patio, jugar un poco. Vale. Ahorita hablamos, si quieren, más de cómo aplicamos o cómo podríamos llevar esto al tema de crianza en las familias, como ya hacemos una segunda parte de este tema. Pero me gustaría terminar el día. Entonces, ¿cómo termina un día Montessori? Ya sabemos que todos los niños entran, intentamos calmar la energía para que todos estén allí. Entiendo también que esto es un debate que lo haremos ahorita un poquito más adelante, que uno de los elementos fundamentales que se quiere desarrollar es la autodisciplina o la disciplina, que sean niños disciplinados, pero no bajo el concepto de la obediencia, que ahí es donde está un poco sino en la capacidad que yo tengo de dedicarme y concentrarme en una actividad y sacarla adelante, ¿no? Ahorita lo debatimos y ustedes me ponen ahí todos los detalles que sean del caso. Pero bueno, ¿cómo termina un día Montessori? Ya tenemos un aula, que es una aula generalmente es muy amplia, para que pueda tener las distintas áreas donde los niños se puedan desarrollar. Son aulas abiertas, hay pupitres. Hay mesas. Hay mesas, sí. Eso, es que quiero que la gente ponga una imagen en su cabeza de que cuando entran, no entran a un salón tradicional. Es otra cosa. ¿No? Tenemos las estanterías bajas con los materiales. Los materiales también están contenidos en bandejas o cestos. ¿Cestas? Sí, muy bien. Cada vez hablas mejor el castellano. O cajas, y ahí lo cogen, utilizan y ponen ahí
normalmente. Y tenemos unas mesas con sillitas y también las Alfombras. Ah, muy bien. Entonces, esto también, cuando abren la alfombra, ellos y ellas ya saben que este es mi espacio, entonces los otros tienen que respetar Ok, ese espacio. vale. Trabajan en el suelo. Vale. ¿Y la despedida suele ser como también tranquila como como la entrada o ya van los niños también y las niñas cansados? Ya están pidiendo casa, familia, mamá, papá. O sea, ¿cómo se vive ese último momento de... Normalmente cuando se termina el ciclo de trabajo vamos al parque, o sea, bueno, al patio, para que ellos también puedan tener un momento, ¿no? Pues para correr, saltar, gritar, lo que necesiten. Y luego la vuelta, pues va a depender también un poco del estado de emocional de los niños. Pero bueno, se intenta también como reagruparlos de nuevo antes de irnos a casa y sentarnos, a lo mejor hablar sobre sucesos que ha habido en el parque o leer un cuento, y luego ya intentas como orientarlos hacia O sea, cámbiate, intentan prepárate. enviárselos relajados a los papás. Hasta donde después... Hasta donde se pueda. ¿Ustedes tienen la sensación de que los niños y las niñas salen contentos todos los días? O sea, que es como una actividad que ellos finalmente disfrutan y que para ellos es muy importante. Normalmente Sí. O también sale el niño frustrado, yo qué hago aquí, pero ¿por qué me meten en esto? Que es mucho más común en la educación tradicional, ¿no? Así, no. Esto lo tenemos muy, muy en cuenta, de que tenemos que pasar bien todos, nosotros también. Entonces intentamos hacer como una comunidad, como funcional, ¿no? Entonces los niños son parte del ambiente y nosotros también. Entonces intentamos pasarlo bien. Solos. Las voy a invitar para que en la segunda parte hablemos ya de los conceptos que sustentan un poco todo el método Montessori. Me parecía importante que las mamás sepan qué significa meter a unos niños o a unas niñas a un método Montessori dentro de una institución educativa, y que entiendan que efectivamente ya esa sola decisión puede ser una decisión o revolucionaria o alternativa porque no van a encontrar los métodos habituales. Y que eso significa también que el papá y la mamá tienen que cambiar el chip, tienen que ver la educación de otra manera distinta, porque si no van a entrar un poco en conflicto. Porque ya me dirás que la mamá esté convencida de eso, pero el papá no. Ya, o que el papá y la mamá estén convencidas, pero su apoyo fundamental son sus abuelos, y sus abuelos no saben ni quieren saber nada de esto, con lo cual eso genera una serie de tensiones importantes frente a cómo implementar este tipo de metodologías. Vale, pero para cerrar este episodio, y ya sabemos que María Montessori fue una figura muy importante y que le da sentido a todo esto, ¿cómo podríamos resumir qué es el método Montessori entonces para las personas que nos escuchan y nos ven? ¿Cómo podríamos hacer un pequeño resumen? Sabemos que no vamos a tener ni vamos a decirlo todo, pero digamos que un pequeño resumen o sinopsis de qué es el método Montessori para que la gente diga, vale, ya estoy entendiendo esto por dónde va. ¿Quieres seguir? En España hay un juego que se llama el Grand Prix y uno de los juegos se llama la patata caliente. A ver, ¿quién quiere la patata caliente? Bueno, hablamos un poco así. Sí. Para mí, la base es que es un método que fue desarrollado enfocado en el niño, en la niña. Y esto es el más importante, que es de la perspectiva del niño y de la niña. Entonces, lo que necesitan nos dicen ellos, nosotros solo como guías ayudamos. No interrumpemos, no imponemos, ayudamos. Entonces, para mí esta es la base, ¿no? Vale, es un método que se construye desde las necesidades y las potencialidades de los niños y no desde lo que los adultos creen que tienen que hacer. Sí. Vale. Sí. Ah, Yo creo que no, lo que es tener en cuenta las necesidades del niño y de la niña, y el adulto también saber ponerse en el lugar de
de ellos. Yo creo que lo que has dicho Vale, lo comparto. muy bien. Un Sí. poco lo que dices antes sobre nosotros como adultos pensamos voy a enseñar y él va a aprender, pero aprendemos mucho con ellos también, la forma como piensan, la forma como arreglan cosas, ¿sabe? Y esto también está bien, claro, aprendo, mi vida toda estoy aprendiendo, no te enseño también, pero aprendo con ellos. Muy Eso bien. es importante. Pues Marilia Boer, Sí. brasileña en Europa. Porque ya has estado en Ámsterdam y luego en España, pues estás ahí de trotamundos. Isis López, muy bien, muchísimas gracias, especialistas en el método Montessori. Vamos a tener un segundo episodio, lo vamos a grabar ya. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden darle like, suscribirse, compartir, registrarse o apuntarse, seguir el link del WhatsApp de FlexiCriando para que también participen y sigamos construyendo esta comunidad de papás y mamás interesados en mejorar la vida en familia. Síganos en FlexiCrianza. Queremos construir una sociedad con fleximamás y flexipapás que disfruten más de su vida en familia. Muchas gracias. A ti. A ti. Chao, chao. Gracias.